Hola, ¿cómo están? Actualmente me encuentro estudiando la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y dando con estos datos interesantes, ¿no? Porque lo estoy estudiando en inglés, entonces mi inglés no es muy bueno, pero estoy utilizando herramientas para poder traducirlo, ya que en español ese material no se encuentra fácilmente. Se encuentra, pero está dividido en partes, ¿no? Se encuentran unas partes, pero no se encuentran todas. Entonces, pues bueno, ni modo, tocó traducirlo. En esta traducción yo o más bien llegué a datos interesantes en los que se plantea que el autor murió frustrado, o sea, porque él murió muy joven, si no mal recuerdo, a los 59 años, algo así me parece, como rondando los 60, ajá, pero él murió muy joven y murió sin cumplir su prometido, ¿saben? O sea, murió sin cumplir su prometido porque él escribió ese tomo anchote de la psicología moral porque estaba acusando a la educación de ser adoctrinadora. ¿Saben cómo? Porque él dijo, esto no es educación moral, esto nada más es lo que está bien y lo que está mal, pero a tu conveniencia, y no me dejas pensar por mí mismo, y quieres que todos los que pasen por este sistema educativo, ¿verdad?, repitan los mismos patrones, pero ¿cómo sé si realmente está bien o está mal? ¿Sabes? Y también me encuentro un poco del relativismo que dice, no, pues entonces que cada quien haga su propia idea de lo que es la moral, o sea, está en contra tanto de adoctrinar como de caer en la relatividad, porque al final es ninguna de las dos dan en el punto, ¿no? La relatividad luego usa su conveniencia, precisamente el que no haya una orden fija para empezar a distorsionar el bien y hacer cosas que aparentemente son buenas pero no lo son, o que lo son pero a mi conveniencia. Entonces empiezan a distorsionar, ¿verdad? Empezamos a caer en maldad, que incluso si es sutil sigue siendo maldad, ¿no? Entonces, bueno, ajá. Y él escribió todo eso, o sea, él se fue a conceptos así psicológicos, porque él es psicólogo, o bueno, fue psicólogo, ¿verdad? Entonces se fue a conceptos y luego citó a no sé cuántos filósofos, porque no se quedó en la simple psicología, ¿eh? Muchos autores anteriormente ya querían como abordar el desarrollo moral desde la propia psicología, y él decía, es que la psicología no resuelve esto, porque se queda en las estructuras, se queda en las estructuras un tanto como humanas, incluso a veces la cultura como que estorba un poquito, porque empieza a ser precisamente arbitraria la moral, ¿no? De decir, pues en unos países está bien la esclavitud y como la mayoría lo dice, pues entonces está bien, ¿no? Aunque sabemos que claramente es algo denigrante y que claramente no está bien, pero, entonces les digo, a veces la cultura también empieza a jugar ahí un papel y, bueno, el punto es de que él quiere luchar contra todo eso, ¿no? Y al final, ¿qué se encuentra? Que con lo que se quedó la psicología fue nada más con la parte teórica de los estadios del desarrollo moral, o sea, de cómo se desarrolla la moral, ¿no? En eso se quedó, no en todo lo que dijo, de que la educación nos adoctrinaba, de que, o sea, dijo cosas impresionantes, con fundamentos impresionantes, y los psicólogos tomaron las puras estructuras, ¿no? Entonces, a mí me parece. Entonces él decía, es que, o sea, como que esa no era su intención. Sí, estuvo padre, qué bueno que relató, que pudo describir y crear como esquemas de cómo funciona la moral, pero eso no era siento que ese no era el verdadero propósito que él quería. Él quería ir mucho más allá de eso, pero luego como su obra era tan profunda y tan amplia, las personas no podían entenderla, o sea, de que como estaba muy densa, es una obra muy densa, solo los locos por la filosofía
hola, me presento. Ellos como que podían saber interpretarla porque utilizaba muchas referencias, que si Sócrates, que si que si el otro, que el Protágoras, ¿sabes? Entonces, como que esto mismo hizo que se quedara en círculos muy reducidos o sea, que los debates sobre esto solo estuvieran en personas que pues entendieran todas estas referencias, como en círculos académicos, ¿no? Y por otro lado, les digo, los psicólogos pues se quedaron en la pura estructura de que ¿qué hizo Lawrence? Pues darnos estructuras sobre cómo funciona el desarrollo moral, sobre cómo se desarrolla la moral. Pero es algo muy vacío. O sea, es algo, y yo lo sé porque a mí me apasiona, a mí me encanta, ¿sí? ¿No? Entonces es algo muy vacío. Eso no era lo que él realmente quería. Y yo sé que la vida humana es demasiado corta. He estado reflexionando acerca de esto y digo, Dios mío, la vida es tan corta. O sea, la vida es tan corta. Las personas mueren. Las personas mueren y algunas no alcanzan a completar su obra. Muchas de ellas ni siquiera alcanzan un reconocimiento real, aunque su obra sea tremenda. Y yo miro al cielo y digo, ¿por qué la voluntad de las personas? O sea, ¿por qué obras como esta? Porque yo la leí y yo no podía creer que alguien hubiera hecho, o sea, que alguien hubiera escrito esa obra. Y que además nadie estuviera hablando de ella o no le estuvieran dando como la importancia que corresponde, porque yo estudio psicología, ¿no? Y lo que te dicen en la carrera es como que, pues sí, el Kohlberg, hizo teorías del desarrollo moral, y ya, y es como, ¿cómo me vas a decir eso? O sea, hasta que tú no te pones a leer, hasta que tú no te empapas leyendo los libros del mismo autor, no te das cuenta de lo profunda que es su obra. Sentí una especie de... Para empezar, sentí un desbordamiento, como un desborde sublime. Sentí un desborde sublime de decir, no puedo creer que alguien haya visto lo que yo estoy viendo, porque es sorpresa, pero estoy trabajando en un libro, ¿no? Donde precisamente toco esos temas sobre la moral. Cuando se los presente van a ver todo el desmadre que traigo, todo lo que estoy haciendo, pero bueno. Y digo, alguien más pensó como yo, y para mí fue un milagro, y para mí fue como... No me salen palabras, o sea... No me salen palabras, pero para mí fue... No lo puedo creer que alguien habló de esto. Pero más no podía creer que las personas no lo hubieran entendido. O sea, como que se hubiera quedado muy... O sea, que su estudio se hubiera quedado muy en la superficie. Que a los psicólogos lo que les interese es nada más ver pues sí, las estructuras de cómo se desarrolla. O sea, la psicología no puede ser psicología si no hay una conexión real con la humanidad. Y yo, neta, no podía creer eso. O sea, no podía creer que valgan más las estructuras. O sea, que valgan más las estructuras por... Se me hace bien chistoso, pero yo siento que el viaje de la psicología es un viaje arquetípico, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta, porque también vamos a hablar mucho sobre el feminismo, el falso feminismo, ya saben lo que pienso acerca de eso. Pero siento que la psicología a veces se obsesiona con ser una ciencia, o sea, con que la reconozcan como ciencia, porque ven que todavía muchos dicen que es una pseudociencia o que no es una ciencia, porque no se puede estudiar el comportamiento de manera objetiva. O sea, todavía hay un dilema y hay un desmadre alrededor de la psicología tremendo, ¿no? Que no se termina de consolidar. O sea, según es una ciencia, pero todavía muchos dicen que no lo es, ¿sabes? Y hay este debate, ¿no?
Y yo siento que a veces se obsesiona más o se centra más en demostrar que sí soy una ciencia, porque mira, tengo esquemas estructurales de la psique y hablo objetivamente y tengo pruebas y esto y el otro, medición de datos, ¿no? Sí, la psicometría y tal. Y se le olvida su raíz, o sea, y se le olvida su esencia, y se le olvida que es el estudio del alma. Y que cuando no hay alma en la estructura, entonces eso nada más es un cascarón vacío. ¿Y qué estás estudiando? O sea, es paradójico, porque en busca de la objetividad se pierde la objetividad. Al ser una ciencia humana no nos pueden tratar como robots, sino nos pueden tratar como máquinas, o no pueden intentar incluso prever nuestros comportamientos. Siento que a los psicólogos les da mucho miedo esto, pero no se pueden prever nuestros comportamientos. Se pueden prever a cierto nivel, pero cuando nosotros ya sanamos lo suficiente como para ser dueños de nosotros mismos y de nuestra propia vida, tú te sales de esos paradigmas de conciencia. De hecho, hay un autor, no me acuerdo quién fue, me parece que fue un conductista. Tengo muchos nombres de autores y muchas cosas en mi cabeza, entonces discúlpenme, no me acuerdo quién fue. Pero él decía esto de que lo que hablábamos, de que si la cultura dice que es bueno, o si la mayoría dice que algo está bien, pues entonces está bien. ¿Sabes cómo? Y también él mismo decía que había una forma de medir, él decía que había una forma de adquirir el conocimiento moral, o sea, por medio de la obediencia, por medio de la repetición. No me acuerdo exactamente cómo lo formula, pero el chiste es que daba a entender que nuestro comportamiento estaba ciertamente limitado por lo que dicta el entorno. Y yo no pude estar más disgustada con eso. O sea, yo no pude sentir más disgusto con eso, porque fue como, no es cierto. Porque yo soy una muestra viviente de que no es cierto. Si yo tengo estos pensamientos y si yo tengo esta voz, no es como porque yo vivo en un mundo perfecto, en donde mi ambiente no tuvo influencia sobre mí, o donde no hubo caos, o donde, sino fue porque yo decidí tomarlo de esta manera. Porque hasta actualmente estoy luchando con mi ambiente y estoy luchando con una serie de cosas. Me estoy contraponiendo para ser quien soy. Y entonces lo que dices no es cierto, que el ambiente me define. A ver, haz tus pruebas esas, porque hizo unas pruebas de comportamiento donde según llegó a esa conclusión, ¿verdad? Pero eso solo pasa en ciertos niveles de conciencia. Es lo que les digo, cuando tú te vuelves autoconsciente, entre más autoconsciente eres, es como que ya el entorno empieza a perder ese poder sobre ti, ¿no? Evidentemente, como seres individuales / pertenecientes a un todo, ¿no? Partes de un todo. Pues evidentemente sigue habiendo relación, sigue habiendo de alguna manera, no sé si la palabra adecuada sería afectación propiamente, pero sigue habiendo un intercambio, ¿no? De nosotros con los medios, eso es verdad, pero que el entorno delimite mi forma de ser no es cierto. Y no es cierto, y que la cultura me delimite tampoco es cierto. Sí tengo cosas de aquí, porque yo he decidido quedarme con esas cosas, porque no siento que me limiten en ningún sentido, ¿verdad? Pero, y porque me enorgullezco de haber crecido aquí y de vivir aquí y de ser quien soy, de mis raíces, ¿no? Pero luego también me gustan mucho cosas de otras culturas, ¿sabes? O sea, me gustan mucho cosas de otras culturas, me gustan mucho, como les digo, no sé si les dije
investigué la cultura de Mongolia y yo quedé maravillosa. O sea, yo decía, ya, me quiero ir a vivir para allá, ¿sabes cómo? Así de una, llévenme para allá. Entonces nosotros vamos adoptando cosas y ahora es verdad que con el internet ese proceso se facilita mucho más. Antes a lo mejor era difícil porque tenías que literalmente trasladarte de un lado a otro. Ahora ya no es así. Ahora tenemos todas las culturas o casi todas, porque hay unos lugares que no tienen acceso a internet, ¿verdad? Pero casi todas, al menos donde está el internet, pues a nuestro alcance, ¿no? Y es algo muy bonito, pero eso significa esa multifacetidad, multiculturalidad que existe y que llega a todas las regiones donde hay internet, significa precisamente la libertad, el derroque a esta esclavitud, que también puede ser un arma de doble filo, pero luego hablaremos de eso. Y es una puerta para que precisamente cada vez el ambiente te determine menos. ¿Sabes cómo? Sí, entonces bueno, pues ya fue como que dije, si me hubieras hecho esa misma prueba a mí, yo no hubiera cedido. Yo no hubiera cedido. Porque lo que está mal, está mal. Y es lo que les digo, a mí no me importa quién me diga que la esclavitud está bien o cómo me lo intente disfrazar o cómo... Porque estas verdades se estudian, es verdad que se estudian por la razón, pero si la razón está contaminada, si no somos dueños de nuestros propios pensamientos, ¿cómo vamos a llegar a ellas, no? Y yo he llegado a la conclusión de que llegamos por medio del sentimiento, de la emoción. Y por eso me repugna que intenten como racionalizar todo acerca de la psicología. Sé que ese aspecto es muy importante también, porque si no todo se vuelve muy caótico, muy arbitrario, muy subjetivo. También entiendo que el orden es importante para de verdad llegar al grano, ¿no? O sea, para de verdad dar con el punto de la sanación. Pero volvemos a lo mismo, al equilibrio, ¿verdad? No es ni una cosa ni la otra. Entonces, ni super racionalizarlo, ni crear puras estructuras vacías, ¿verdad? Ni desbordarnos en la emoción y en la subjetividad. La manera, el lenguaje común que tenemos son nuestras emociones. Y si algo nos duele, estoy segura que no tenemos por qué permitirlo. O sea, es eso, si algo nos duele, no tenemos por qué permitirlo. Y no importa cuántos lavados de coco nos quieran hacer, ¿verdad? De decirnos que unas cosas están bien. Porque si sentimos dolor, es seguro que no lo están. Para mí, nos pueden adoctrinar y podemos perder parte de nuestra humanidad. Y nos pueden quitar muchas cosas. Me pueden desprender de mis posesiones materiales. Me pueden desprender de ciertos derechos que tengo por el simple hecho de ser un ser humano, pero no me pueden desprender de lo que siento. No me pueden desprender de lo que siento. Incluso cuando crea que sí, es solo como un bloqueo emocional, pero sí, ¿saben cómo? Eso es solamente un bloqueo emocional, pero incluso las personas más perversas tienen emociones y esas emociones distorsionadas y mal manejo de ellas y lo que sea, ¿verdad? Es la que las lleva a cometer sus actos atroces. La ira, o sea, ¿sabes cómo? Pero son emociones perturbadas, ¿verdad? Ya distorsionadas, ya muy sucias, ya sí, o sea, son como la excepción, lo antinatural, ¿saben? Pero sí, nunca nos van a poder quitar nuestras emociones. Llegué a la reflexión después de leer, o sea, yo he leído a muchos autores como al Sócrates que lo condenaron y Sócrates era un genio, no era así Sócrates era un geniazo, era un genio y lo condenaron y yo sentí mucha frustración y yo quería gritar y yo cuando supe eso, ¿no? Cuando lo conocí y me enteré de su juicio y todo eso y cómo fueron las cosas. Y muchos genios han existido a lo largo del mundo y Ralph Waldo Emerson, que se lo llevó una terrible enfermedad y luego así, ¿no? Yo tengo mis propios referentes, ya lo saben. Y luego cuando los leo es como, estoy muy feliz. O sea,
no me gusta tal vez que su historia no haya sido más difundida, pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz de existir, ¿se cuenta? No traje papel. Luego cuando sé que voy a hablar de un tema un poquito que me mueve, tengo mi rollo de papel, o sea, para pues estarme secando. Pero esta vez no lo traje. Y es como que siento tanta gratitud de estar viva y de poder leer sus obras y de decir, Dios mío, tal vez ustedes no hicieron de las suyas a su manera, o sea, no es que no hayan conseguido nada, porque sí lo consiguieron, pero luego veo como este caso de Lawrence que se desesperaba y que decía, es que cómo es posible que no se den cuenta de la profundidad y que se queden solo con esto, o sea, yo lo escribí, pero pero no para eso, ¿saben? No para eso, sino para denunciar el adoctrinamiento, o sea, él tenía su propio rollo, ¿no? Y la gente no lo entendió como él quería. Y es como, ya entendí. Y, y lo entendí todo porque me di cuenta de que la voluntad se hereda. La voluntad se hereda. Y si estos autores, ellos mismos, Henry David Thoreau, él mismo lo dijo, o sea, yo sé que como el ser humano que soy, con las limitaciones que tengo, con el periodo de vida tan corto que me va a tocar vivir, yo sé que no voy a cambiar el mundo. Y es más, yo no quiero cambiar el mundo. Porque no es como mi deber, no es mi obligación cambiar el mundo. Mi obligación es ser bueno, es ser bueno, es ser yo, es ser fiel a mis principios. Pero él mismo también decía que no valía la media bondad, que no valían las medias tintas, que el mundo necesitaba personas que fueran buenas de corazón, porque una sola gota iba a penetrar toda la estructura, o sea, iba como que bastaba una sola persona, pero genuinamente así, verdaderamente buena, para que todo lo demás se contaminara contaminara no es la palabra adecuada, pero se penetrara, se llenara con esa misma bondad, con esa misma energía, que no valían 1000 hombres, así como medianamente buenos, ¿saben? Pero que uno solo realmente bueno podía tener un impacto muy fuerte como en la conciencia colectiva. Entonces pues veo eso, la voluntad se hereda, y yo me siento bien orgullosa porque yo cuando leí eso fue como que sentí, yo soy como ellos, o sea, yo sentí, yo soy como ellos, y me heredaron su voluntad y ellos escribieron estas palabras. Es que se me hace algo tan mágico y tan increíble. Yo siento que no voy a dejar de llorar en este video. Pero que ellos escribieron esas palabras con la fe de que alguien llegara, porque aparte en sus tiempos eran otros tiempos, o sea, todavía el Henry David Thoreau fue de los primeros en hablar en contra de la esclavitud, o sea, ¿sabes? O sea, eran otros tiempos todavía. Estaba difícil, la gente era muy cerrada de mente. Si ahora son cerrados de mente, antes imagínense, ¿no? Y imagínense escribir todo esto, o sea, desobediencia civil, escribir todos estos textos con la esperanza de que, pues tal vez los de mi época no me van a entender, pero espero que mi obra llegue a personas que puedan entenderme, que trascienda en el tiempo y que en algún lugar, en alguna época, cuando alguien me encuentre, haga algo con mis palabras que tal vez yo no alcance a hacer con mi vida. Y siento, ay no, siento bien bonito, siento como yo le dije al Kohlberg así,
tuve una conversación con él en mi mente, ¿no? Y le dije, no te preocupes porque ya llegaron los refuerzos, ¿sabes? O sea, porque sí, o sea, ya llegué a relevarte, ya descansa en paz, ¿no? Y que todos los esfuerzos que hacemos nunca son inútiles porque llegan, porque a mí las palabras de estas personas a mí me llegaron y cambiaron mi vida. Y cambiaron mi vida y me transformaron y me dieron un sentido y un propósito. Y fue como, ni siquiera me conocen, ni siquiera nos conocimos, pero ya fui por papel. Ya ahora sí estoy lista. Ajá, pero se me hace bien loco como ni siquiera nos conocimos y ya cambiaron mi vida. O sea, ni siquiera existen, pero las palabras siempre se quedan resonando en la atmósfera. Siempre rebobinan, siempre permanecen. Es una clara muestra de cómo lo eterno siempre se queda, siempre permanece. No puede morir lo eterno, no puede morir. Y esas palabras eternas me tocaron y me dieron la voluntad y aparte me hicieron sentir más segura porque me sentí más confiada al decir, esto puede pasar conmigo, tal vez mi obra no llegue a muchas personas, tal vez mis videos no lleguen a muchas personas, pero seguro en algún tiempo mis palabras serán dichas o serán transmitidas por medio de otras personas que fueron tocadas y ellas infectarán con esta esencia, con esta voluntad a otras personas, hasta que esta voluntad llegue a todos los rincones del mundo. Y me siento tranquila y siento que puedo descansar, porque no estoy sola en este camino, y ellos tampoco nunca lo estuvieron. Tal vez lo sentían, tal vez sentían que no estaban solos, y por eso se entregaban a la vida con tanta fe. Pero yo también quiero tener esta confianza en mi vida de que la voluntad se va a esparcir en manos de todos los hombres, aunque no nos lleguemos a conocer, aunque tal vez sean de otras épocas, pero que mi voz se quedará resonando, porque no es mi voz propiamente, sino que es la voz del cosmos a través de mí, ¿verdad? Entonces es algo muy esperanzador y algo muy me da mucho alivio saberlo, porque yo dudaba mucho acerca de si alguien alguna vez me iba a entender, ¿saben cómo? Si alguien alguna vez iba a entenderme, iba a entender por qué hago las cosas que hago, mi propósito, pero mi clara existencia y el cómo yo entendí el propósito de otras personas fue como, no, sí me van a entender, no, sí hay personas como yo. Ay, y ya, mi corazón se quedó a gusto.